El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Rafael Cruz Rivera, tenga usted buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Empezamos con música de Pitalito porque usted es de Pitalito y es de las personas que aman inmensamente el pueblo. Hay otros que lo amamos y lo seguimos amando todo el tiempo, pero nadie tan pensando en su vida de ayer y de hoy como Rafael Cruz Rivera. ¿Usted es nacido en Pitalito? No, Edgar, yo soy nacido en Timaná, tierra y pueblo a quien quiero mucho, pero desde luego, posteriormente, después de los 15 años, mis amores se fueron para Pitalito. ¿Y cómo fueron esos primeros 15 años? Pues mire, Edgar, yo soy hijo de campesinos y campesinos pequeños que labraban, labranzas que decía mi padre en Timaná. Y ahí crecimos una familia de 10 hermanos. Posteriormente mi padre construyó una casita en Timaná y entonces a mí ya me tocó a partir de los 5 años vivir en Timaná. Y empieza todo un proceso entre agricultura y estudio, porque mientras mi padre me hablaba de campo, desde luego yo tenía que atender esas labores del campo, pero a mí me llamaba mucho más la atención estudiar. Y esa fue una lucha de muchos años, y gracias a Dios pues logré cumplir ese sueño de estudiar. ¿Sus hermanos qué hicieron? Mira, yo tengo, le decía, somos 10 hermanos, yo soy el mayor, y solamente el mayor y el último somos profesionales. Los otros 10 hermanos, unos se nos quedaron bastante en el camino, en labores del campo, etcétera. No tuvieron la facilidad de estudiar, pero hoy son personas de bien y que han logrado salir adelante y sacar a sus familias adelante. Todos mis hermanos, 8 hermanos que no son profesionales, tienen todos sus hijos hoy profesionales en distintas ramas. De modo que hubo una compensación en la vida y eso nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción familiar. ¿Todos vivos? Todos vivos, afortunadamente. Solamente mis padres murieron hace unos años y ese grupo familiar lo conservamos. Somos muy unidos, así sea en la distancia porque vivimos dispersos, pero logramos mantener al máximo esa armonía y ese entendimiento familiar. ¿Se imagina un hogar pobre donde hay 10 hijos o es obligatorio que lo sean o no? No, un hogar pobre con mucha dignidad. Yo tuve un abuelo que fue como el motor de toda la familia, que él llegó a ser presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Quinche, en el municipio de Timaná. Y ese fue como el grado máximo que él logró. Y eso le permitió pues tener mucha relación con la gente, poder ir a hablar con el alcalde, poder hablar con dirigentes, y él aprovechó ese proceso y de alguna manera entendió que la educación era el camino que nos debía esperar a todos, y en eso contribuyó mucho. Yo soy hijo de esa intención y de ese trabajo de él. ¿Y qué estudió Rafael Cruz? Bueno, yo nací en Timaná, entonces la escuela la hice en Timaná, y tuve una gran fortuna, Edgar. Ahí me gané la primera lotería, y es que al año siguiente de haber terminado quinto de primaria, unos próceres para mí, Enrique Rivera, Roberto Vargas, fundaron el Colegio La Gaitana de Timaná. Y recuerdo mucho que un lunes en la noche, a las 7 de la noche, llegó Enrique Rivera, el médico Roberto Vargas y Miguel Ángel Tovar, un profesor de la Universidad Surcolombiana que murió hace poco, de Neiva, y ellos llegaron a mi casa y hablaron con mi papá, y el objetivo era convencerlo de que me matriculara en primero de bachillerato porque se iba a crear el Colegio La Gaitana. Y desde luego mis padres accedieron a eso, me apoyaron, y entonces puedo decir hoy que fui alumno fundador con 5 compañeros más de lo que hoy es el Colegio La Gaitana. ¿Con 5 nomás? 5 nomás, sí. Uno de ellos ya murieron, pero otros salimos adelante todos, gracias a Dios.
¿Y hoy qué es el colegio? ¿Cómo es el colegio? El Colegio La Gaitana es un colegio muy importante, consolidado. En este momento está estrenando una infraestructura muy buena y digamos que se convirtió como en lo más preciado de la ciudad, porque por ahí hemos pasado y casi de manera obligatoria todas las generaciones a partir del momento de su fundación, que fue en el año de 1963. Y bueno, hoy es un colegio muy consolidado. Posteriormente viene entonces hasta cuarto de bachillerato. Y también fue una lucha porque mis padres, en su buena intención, siempre me decían, pero ¿para qué estudia más si el alcalde tiene quinto de primaria? ¿Cierto? Era como un referente, porque mi papá decía que las labores del campo eran sumamente importantes. Más productivas. Y empezó esa lucha, pero desde luego conté con el apoyo de mi mamá y de mi abuelo, y poco a poco mi papá también fue entendiendo que esa era una decisión que yo había tomado y me la apoyó hasta el final. Pero en cuarto de bachillerato se me acabó la dicha, porque el colegio no podía continuar con su quinto y sexto bachillerato porque no tenía, era un colegio muy pobre y no tenía la posibilidad de montar laboratorios ni llevar profesores especializados. Y entonces ahí quedó el colegio y siguió repitiendo primero, segundo, tercero y cuarto por muchos años. Entonces viene qué hacer. Y con un amigo que ya murió, odontólogo de la Universidad Nacional, que fuimos como los partners, éramos los más pobres del curso, y nos asociamos. Y esa sociedad dio frutos, porque los dos tomamos la decisión de irnos para Pitalito, sin amigos en Pitalito, no obstante estar a 20 kilómetros. Yo acompañaba a mi padre a vender legumbres a la plaza de mercado de Pitalito. Él era un productor agrícola y entonces de su labranza se producían muchas cosas y yo lo acompañaba los sábados al mercado de Pitalito. Pero iba solamente a la plaza de mercado y nos regresábamos. Pero con este amigo tomamos la decisión de que Pitalito era una alternativa y que teníamos que ir a explorar posibilidades. Y lo único que teníamos era presentarnos a la Normal Nacional de Pitalito. Entonces ahí llegamos, presentamos los exámenes, los pasamos, nos matriculamos porque era muy barato, es una entidad pública, y entonces no sabíamos cómo íbamos a vivir, dónde íbamos a vivir, con qué íbamos a comer, con qué íbamos a sostenernos. Y empieza esa lucha y creo que Edgar, que ahí, a partir de ahí nace la amistad con usted y ahí nos conocimos en ese proceso. Yo terminé con un crédito de la Caja Agraria en la Normal. O sea, cuando yo me gradué ya era deudor de 6.000 pesos en la Caja Agraria de Timaná, que me los había prestado Enrique Rivera, fundador del Colegio La Gaitana, que era gerente de la Caja Agraria de Timaná. Y yo salí desde luego ya endeudado, pero salí con un título de maestro que era lo único. Yo no pude estudiar el bachillerato porque usted recuerda que en Pitalito no había sino la Normal Nacional. Y era, si tomaba una decisión de estudiar ahí, era ser maestro o nada. Y no tenía desde luego el acceso para ir a Garzón o ir a San Agustín. Pero bien, hicimos la tarea, nos graduamos. Y luego viene ese proceso ya de apertura. Recuerda usted, Edgar, que ahí hicimos los primeros pinos en el periodismo. Yo, entre otras cosas, no sé por qué no soy periodista, porque recuerda usted que allá hicimos la hora radial en la emisora Radio Sur de toda la vida. Íbamos los domingos, creamos un periódico, recuerda, que se llamaba El Golpe, que lo imprimíamos en mimeógrafo, ¿cierto? Y ahí nos ganamos, porque escribíamos como en rebeldía, y entonces ahí nos ganábamos también aplausos por un lado, pero también llamados de atención. Aplausos poquitos. Aplausos poquitos, sí. Entonces, pero digamos que fue una gran vivencia, una gran lección, un gran aprendizaje, y ahí aprendí yo a querer a Pitalito, la verdad. Pitalito me ha dado todo en términos de afecto, me recibió. Sí, Rafael, ¿cómo despegó usted? Porque es que después lo veo vinculado a la revista Guión en Bogotá, en el noticiero TV Hoy,
y yo que ya estaba en Bogotá veo a este Rafael Cruz que conocí en Pitalito en la normal, lo veo en las grandes ligas dirigiendo grandes medios y al lado de la Casa Pastrana. ¿Cómo fue ese transcurrir hasta llegar a Bogotá? Edgar, pues fue un proceso largo. Yo tenía muy claro que tenía que estudiar. Yo en Pitalito, una vez terminé, fui profesor del Colegio La Gaitana, Timaná, en el año 70. Terminado el año, me fui para Bogotá a hacer un curso de 3 meses en la Universidad de La Salle. Recuerdo que hice unos cursos de biología y ciencias naturales, que después fui a la normal a enseñar eso. Y en el año 71 me nombraron profesor fundador del Colegio Nocturno de Pitalito, Miguel A. Cabrera, y paralelamente a través de un profesor Guzmán, ¿recuerda usted que? ¿Jorge? No. Adolfo Guzmán, Luis Adolfo Guzmán, que daba química, un licenciado en química. Él me ayudó a vincular a la normal, y ahí entonces trabajaba por la noche en el nocturno y en el día lo hacía en la normal. A los 22 años me casé, conocí a una mujer muy hermosa, Elena Briñez, y con ella me casé, tuvimos 2 hijos, y todo ese proceso lo hice en Pitalito. A los 24 años entendí que aunque tenía un gran prestigio, una gran aceptación en el medio, yo fui un dirigente deportivo, organizamos los primeros juegos de colegios nacionales que se hacían en el departamento del Huila de básquetbol. Luego Coldeportes me mandó a Cali a hacer una capacitación como dirigente deportivo. Luego llevamos a Pitalito, creé allá una organización que se llama el Club de la Salud, que fundamentalmente consistía en que la gente madrugara a caminar y a trotar en Pitalito. Y entonces llegaron a salir 2.000, 3.000 personas al parque, y entonces conformamos un grupo de médicos, de profesores de educación física, etcétera. Me volví amigo de los grandes, me volví amigo de los dirigentes, me volví amigo de las autoridades, pero en medio de los doctores de la ley yo no era doctor. Entonces viene la reflexión personal y yo tengo que salir a estudiar, y tomé la decisión de irme para Bogotá. Pero eso tiene un antecedente y una persona clave en eso, que se llamó José Vicente Vargas Salgado, que usted lo debió conocer. ¿Que fue gerente de la Caja Agraria? Fue gerente general de la Caja Agraria del año 70 al 74, cuando fue presidente Misael Pastrana Borrero. Y posteriormente fue presidente del Banco Cafetero en la administración de Belisario Betancur en el 85. Él fue mi gran padre, mi segundo padre, el gran mentor, y además el formador de toda una generación de dirigentes colombianos. Fruto de ello son personas como Carlos Rodado Noriega, por ejemplo, como Jaime Arias Ramírez, como José Antonio Gómez Hermida, como Jaime Lozada Perdomo, y muchas personas a nivel nacional. Él hizo muchos vínculos con los antioqueños. De hecho, con Carlos Llera Restrepo, con Nicanor Restrepo Santamaría, etcétera, fundaron el CESA, el Colegio de Estudios Superiores de Administración, que para mí es la facultad más importante que hay en Colombia en administración de empresas, y tuvo la filosofía de que era una universidad para formar los hijos de los empresarios de Colombia. En un momento dado fue la mejor facultad de administración de América Latina, calificada y hoy lo sigue siendo, indudablemente. Él fue profesor de la Universidad Javeriana, digamos que a mi alrededor se conformó un grupo de amigos y constituimos un grupo que se llamó Dirigentes. Estaba Gustavo Ramírez Valderrama, por ejemplo, un garzoneño, un muchacho que conocí en la universidad, y estaba Jaime Lozada. Finalmente él ya nos llevábamos unos años, entonces iban en un proceso mucho más avanzado, Carlos Alberto Perdomo, Fernando Rivera, etcétera. Y ese grupo, más o menos de 10, 12 personas, conformamos ese grupo que se llamaba Dirigentes, cuya filosofía era eso, prepararnos para ser dirigentes. Ahí entonces empezó un proceso y empezamos a través de José Vicente Vargas a conocer los grandes personajes. Ahí conocí a Carlos Rodado Noriega, a Jaime Arias Ramírez, a Nicanor Restrepo Santamaría, conocí a muchos dirigentes, al doctor Pastrana, porque él era amigo personal, y entonces nos fuimos acercando posteriormente con Andrés Pastrana, con Juan Carlos Pastrana,
y empezó ese proceso. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 me iba para la universidad. Yo estudié en el SAT, Administración Pública inicialmente, y hasta la 1 de la tarde. Por la tarde hacía relaciones públicas y por la noche me iba a trabajar a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, y así repetí por 5, por 6 años. Y yo hice una promesa, Edgar, la promesa de que el día que terminara clases en la universidad, ese día renunciaba al magisterio, porque José Vicente Vargas me consiguió un traslado de la Normal Nacional de Pitalito al Colegio Nacional Clemencia de Caicedo, sección nocturna que fundaba. O sea, yo he sido fundador de 2 de 3 colegios en el país, de secciones. Y entonces, ahí arrancó ese proceso, pero había tomado la decisión de renunciar, casado con 2 hijos, en una casita en arrendamiento en Bogotá, y porque no por dejar de ser maestro, sino porque tenía muy claro que tenía que lanzarme al ruedo. Yo tenía otras aspiraciones, tenía muy claro lo que quería hacer en la vida. Yo quería ser un empresario desde el comienzo, un empresario privado, y entonces tenía que trabajar en función de ese sueño. Y efectivamente, un 28 de noviembre, que terminé en el año 79 de la universidad, mandé la carta al distrito y al Colegio Nacional, al Ministerio de Educación Nacional, renunciando a partir del 1 de febrero, cuando teníamos que reintegrarnos para reiniciar clase. La decisión estaba tomada. En marzo del siguiente año nombraron a José Antonio Gómez Hermida gerente general del INCORA, y José Vicente Vargas, que había sido mentor de José Antonio Gómez Hermida, que venía y muy amigo de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán venía de ser embajador en Roma y José Antonio Gómez de ser secretario general de la embajada. Al regreso fue nombrado José Antonio gerente general del INCORA, y José Vicente Vargas le dijo a José Antonio: usted está conformando un grupo de muchachos para hacer política futuro, le presento a este muchacho, que es de Timaná, cuenta con mi apoyo. Que se llama Rafael Cruz Rivera. Que se llama Rafael Cruz Rivera. Me hizo la antesala y luego José Antonio me llamó al INCORA y me nombró asistente general de la gerencia. Yo no me había graduado, pero él me hizo una oficina allá al ladito de él. Por eso era asistente. Por eso era asistente. Entonces ahí arranca esa segunda fase de la vida, ¿cierto? Cuando me gradué, entonces un día me llamó José Vicente Vargas y me dijo: Rafael, ya habíamos conformado el grupo dirigente, ya eso ya está en funcionamiento. Nosotros hacíamos tertulias cada 15 días con un personaje nacional. Entonces nos reunimos con Carlos Lleras Restrepo, con el doctor Ospina Pérez, con personajes de esa talla, y entonces eran tertulias como de 2 o 3 horas donde nosotros íbamos a escuchar porque ellos nos dejaban hablar, pero nosotros éramos felices escuchando historias del país en la parte social, en la economía, en las relaciones internacionales, y ahí se nos iba aprendiendo todo lo que podíamos. Nosotros éramos como esponjas, aceptando todo lo que llegaba. Y entonces en ese proceso, un día José Vicente Vargas me llamó y me dijo: Rafael, el presidente Pastrana quiere hacerle un estudio a una fundación que se llamaba Fundación Colombiana para la Comunicación Social, que le habían creado los amigos del expresidente Pastrana al terminar su mandato en el año 74, porque José Vicente Vargas jocosamente me decía: mira, no hay una persona más desocupada y más desprogramada que un expresidente. Nadie lo llama, eso se vuelven como piezas de museo, y entonces había que ponerle oficio. Y entonces se inventaron la fundación con Rómulo González Trujillo, de aquí del Huila también, con Rafael Azoro Manchola, con Álvaro Sánchez Silva y otros personajes nacionales. Entonces, pero eso, había un desorden grande, y entonces el presidente estaba muy preocupado por el manejo y sobre todo por la crisis económica que ya tenía la fundación. Vivía de donaciones que le daban los empresarios amigos. Me dijo: él necesita que se haga un estudio, usted verá si lo quiere hacer, y si no lo hace Nelson Lozada, primo de Jaime Lozada, perdón, ya éramos muy amigos, formaba parte de ese grupo de dirigentes.
Y entonces le dije, listo, lo hacemos, hagámoslo con Nelson, le dije yo, hagámoslo con Nelson porque él es economista, yo administrador, entonces ahí sumamos conocimientos, información y experiencia. Y así fue, hicimos el estudio, se lo presentamos al presidente Pastrana, se lo sustentamos, y dijo, bueno, muchas gracias, vamos a mirar qué hacemos más adelante. Como a los 2 o 3 meses, me llamó José Vicente Vargas, me dijo, me ha pedido el presidente Pastrana que uno de los dos venga a ponerse al frente de la revista Guión. No obstante, Andrés, su hijo, que estaba haciendo en ese momento 4º año de Derecho en la Universidad del Rosario, era el gerente, pero necesitaba un segundo a bordo, pues que hiciera todo el proceso. Un segundo que fuera primero. Que fuera el primero, correcto. Entonces me dijo, usted verá si quiere hacerlo usted o si no lo hace Nelson. Le dije, no, yo lo hago. Entonces automáticamente pues renuncié al INCORA, ¿cierto? Y me fui, y ahí nace entonces ya esa vinculación. Y desde luego yo no había cumplido los 30 años, tenía 29 años, no me había graduado todavía, y era un paso muy difícil desde el punto de vista de tener que asumir unas responsabilidades, de trabajar con un expresidente de la República, con un entorno que yo no tenía carro, por ejemplo, yo andaba en bus. No era nada fácil, ¿cierto? Claro. Tenía que comprar ropa, etcétera. O sea, la vida me cambió. Pero también de ganarme 6.000 pesos en el INCORA me salí a ganar una suma como de 20.000 pesos allá. Entonces también cambiaron las condiciones y fueron cambiando. Después viene el grado, que fue una cosa bien interesante, y es que yo hice la práctica ahí como subgerente de la revista Guión. Aproveché la oportunidad que estaba trabajando ahí, entonces hice la práctica y luego viene el grado. Y eso fue algo chistoso porque yo ahí me hice muy amigo con Andrés Pastrana. Andrés Pastrana es mi gran amigo, no obstante no haberlo querido acompañar en su recorrido por el sector público, que muchas veces me invitó a ello, porque yo tenía muy claro que quería ir a trabajar en el sector privado. Entonces Andrés Pastrana me ayudó a hacer gestiones para conseguir el primer carrito, un Renault 6 modelo 76, y resulta que yo no sabía manejar, y entonces ese día al grado me conseguí un amigo, y ese amigo, él me había dado unas clases ya, y resulta que el muchacho no apareció, y me tocó manejar a mí. Yo había tenido como 2 o 3 clases, y llovió en Bogotá, como usted sabe que llueve, y se inundaron las calles y se me apagó el carro. Iba con mi esposa y con mis 2 hijos para el grado, de extremo a extremo. Pues yo llegué al grado que por primera vez la SAT hizo el único grado privado. Las universidades siempre hacen grados públicos, y logré que el rector Osvaldo Beltrán, que ya murió también, que posteriormente se casó con una huilense, con una niña de la Mesa de Elías, logré que se hiciera un grado, pues no privado, sino pues que no fuera un acto público. Además, ya por mis ocupaciones tenía que viajar mucho, y entonces dijo, listo, Rafael, yo no tengo ningún inconveniente. Yo no invité a nadie al grado, y fueron, no sé, más de 100 personas. Fue Álvaro Sánchez Silva, que era el gobernador del Huila, fue Andrés Pastrana. Todos sus amigos conservadores. Todos los amigos conservadores los liberales, dirigentes, los dirigentes fueron allá, me sorprendieron, y además, imagínense la pena de haberlos hecho esperar como 1 hora para llegar allá. Estamos hablando con Rafael Cruz Rivera, solamente nos queda la segunda parte y tenemos que acelerar en esa segunda parte, porque este señor que se llama Rafael Cruz llega al noticiero TV Hoy, trabaja en Carbocol, trabaja en el gobierno de Belisario Betancur, después se vuelve gran empresario, y además quiero que hablemos de Pitalito, del presente y el futuro de Pitalito. Listo. Invitado Rafael Cruz Rivera, este mediodía en las emisoras del Sistema AS. Estamos hablando con nuestro invitado hoy, Rafael Cruz Rivera. Estábamos en Bogotá, ya usted estaba en Guión, había pasado la revista Guión, había pasado por el INCORA. ¿Cómo llega a TV Hoy, el noticiero que después presentó Andrés Pastrana? Digamos que cuando estábamos trabajando en la revista Guión, Andrés Pastrana, Jaime Arias Ramírez, después ministro de Salud y ministro de Educación, con otro amigo, querían montar un noticiero y presentaron la propuesta al gobierno nacional, se ganaron
la licitación, y entonces se montó el noticiero. Yo estuve en TV Hoy en el proceso administrativo, en el montaje, a mí me tocó lo de las líneas telefónicas, toda la logística para poder sacar, que saliera al aire el noticiero. Pero como trabajo no lo hice como un apoyo. Posteriormente, ya con esa decisión que estaba entre manos, entonces Andrés Pastrana asumió la dirección de TV Hoy, fue su presentador y yo subí a ser el gerente de la revista Guión. Entonces, esa fue una experiencia muy bonita, ahí conocí amigos como Esteban Jaramillo, que fue el presentador de deportes, a Judith Sarmiento, que fue una de las presentadoras. Bueno, ahí hice una buena relación y me sirvió mucho porque conocí mucho del funcionamiento de los medios, conocí muchos personajes nacionales, conocí mucho el tema de la economía, de la política. Eso me sirvió como un escenario que para mi vida, para mi formación, para mis relaciones fue muy importante. ¿Y cómo llega a Carbocol? El presidente Pastrana un día me llamó y me dijo: Rafael, yo tenía comunicación directa con la casa del presidente Pastrana a través de un aislado telefónico, y él me llamó un día y nos comunicamos directamente. Entonces un día me llamó, me dijo: Rafael, venga que quiero conversar con usted. Y le dije: listo, presidente. Fui y entonces me dijo: mire, Rafael, hizo un análisis, me hizo una introducción al tema y me dijo: Rafael, usted ha hecho una excelente labor, pero su ciclo en la revista Guión ha terminado. Y ha terminado no porque yo quiero que usted se vaya, sino porque usted no puede esperar más. Usted tiene que hacer algo más en su vida. Usted es una persona en formación y entonces tiene que irse para otros escenarios. Yo lo voy a seguir apoyando y sencillamente mi agradecimiento, etcétera. Y desde luego, pues, le dije: con mucho gusto, presidente, lo que usted decida. A los 15 días me llamó Carlos Rodado Noriega, que era ministro de Minas y Energía en el gobierno de Turbay Ayala. Me llamó, ya éramos amigos por los antecedentes que habíamos tenido, y me dijo: quiero conversar con usted, venga al ministerio. Fui al despacho y me dijo: Rafael, el presidente Pastrana me ha pedido que le busque un escenario, y me dijo: no necesariamente en lo público, en una empresa que sea muy buena, que sea técnica, donde él se forma, donde él aprende. Y me dijo: y lo mejor que yo le puedo ofrecer en este momento es que se vaya para Carbocol, empresa que en ese momento se había constituido para la explotación de las minas del Cerrejón. Carbocol en ese momento fue como el Ecopetrol que tenemos hoy, ¿cierto? Fue tan grande y tan importante, y eso nació a través de una asociación de la Exxon de Estados Unidos, la petrolera, con el gobierno colombiano. Y ahí nació Carbocol. Yo fui director administrativo, director de recursos humanos, director de servicios administrativos, director de personal. Yo estuve 10 años en Carbocol. Me conocí desde luego todo el negocio del carbón, y ahí viví una experiencia que me marcó. Ahí entendí muchas cosas que para mí eran totalmente, pues no desconocidas, pero sí raras. Por ejemplo, tener que hacerle una importación de agua a los gringos que trabajan en la mina, porque ellos no creían, no les satisfacía tomar agua colombiana, así fuera procesada y todo lo que usted quisiera. Había que traerles el agua. De pronto a otro gringo había que traerle el caballo, porque él allá en Estados Unidos tenía un caballo y formaba parte de su entorno familiar y de recreación, etcétera. Y entonces yo al comienzo, a mí no me gustaba eso, lo hacía, pero luego entendí que era que nosotros andábamos muy lejos del escenario social y económico, y entonces que era natural que si una persona se iba a trabajar a otra parte, pues lo mínimo que tenía que conservar eran las condiciones en las cuales él trabajaba en su momento. Y entonces, pues ahí entendí que lo que teníamos que hacer era trabajar mucho más para poder llegar a un nivel, y ese trabajo nos faltan muchos años todavía. Entonces ahí, al lado de los gringos me formé,
en lo técnico, en la planificación. Todos los presupuestos se hacían en dólares, entonces hablar de 50 millones de pesos, pues eso había que traducirlo a dólares. No, eso no es nada en una operación conjunta, entonces por eso se hicieron muchos programas. Sí, eran chichiguas, eran las monedas, eran de la caja. ¿Cuánto tiempo estuvo en Carbocol? 10 años. 10 años. ¿Y cómo es que termina otra vez en el Huila? ¿Qué pasó? Mire, ¿en qué circunstancias? En el año 1983, con Aníbal Rodríguez y con Jaime Briñes, mi cuñado que murió después del secuestro, y Aníbal Rodríguez, creamos una empresa que se llamó Briñes y Compañía Limitada, porque usted recuerda que mi suegro, Hernando Briñes, era un maestro de obra de Pitalito. Él había hecho las edificaciones más importantes de ahí de Pitalito, y posteriormente sus dos hijos fueron arquitectos, estudiaron arquitectura, y entonces decidimos estructurar una empresa de construcción, y le pusimos Briñes y Compañía en homenaje al suegro, a Hernando Briñes, en el año 83, y empezó aquí en Neiva, ahí en 2 metros cuadrados, con una secretaria cuidándonos el único escritorio y silla que teníamos y una máquina Remington para escribir, y nosotros vivíamos en Bogotá. Y entonces poco a poco la empresa, con los amigos nos empezaron a apoyar. Recuerdo mucho que José Vicente Vargas, cuando fue presidente del Banco Cafetero, nos dio la primera obra que tuvimos, que fue la construcción de la estructura del Banco de Café en Pitalito. Ahí arrancamos. Y bueno, siguió el proceso. Y luego la empresa empezó a llamar uno a uno, o sea, ya necesitaba a sus socios que nos pusiéramos al frente del negocio. Primero se vino Aníbal, luego se vino los arquitectos en la medida en que fueron terminando sus estudios, y el último que llegó fui yo. Y yo tenía claro que tenía que renunciar a Carbocol para ponerme al frente de la empresa, y yo quería era ser un empresario privado. El año 90. Me vine al Huila a trabajar en mi empresa. Mi familia la tenía en Bogotá porque mis hijos estaban estudiando. Entonces me vine para Neiva y ahí me encontré con una sorpresa, y es que a Jorge Eduardo Hechen lo nombraron gobernador, y entonces con Jorge Eduardo éramos amigos pues, de esa época allá en Bogotá, él como parlamentario, y entonces me dijo: Rafael, no hay nada que hacer, usted tiene que acompañarme en el gobierno, y buscó a José Antonio, a todos los amigos para que me convencieran de que yo trabajara, y al final pues no le podía decir no a los amigos ni tan, y entonces terminé siendo gerente del Huila en ese momento, que era la entidad que tenía a su cargo todo el manejo de los acueductos y alcantarillados del departamento. Hoy se llama Infihuila. Entonces, eso fue un periodo corto, menos de un año, porque luego vino la elección popular de gobernadores en el año 91, y entonces, desde luego, terminó el periodo Jorge Eduardo. A partir de ese momento soy un empresario privado, ya llevo 27 años en la independencia, en las duras y en las maduras, pero también con grandes satisfacciones, a través de Briñes y Compañía y a través de muchas cosas que hemos podido hacer en el departamento, que han contribuido mucho con el desarrollo de esta ciudad de Neiva, de Garzón y de Pitalito. ¿Qué significó que partió el secuestro de Miraflores? ¿Qué sucedió en familia y en la empresa a partir de ese insuceso? Pues fue lo más grave, es lo más grave que nos ha podido suceder a la familia. A mí en particular, tres socios de una empresa que en su momento era la más importante empresa constructora del sur del país, y que se lleven a 2 de los socios con sus familias completas, entre nosotros familiares, con cuñados. Eso fue muy triste, muy doloroso, y no, en lo personal no hemos podido superar eso. No hay cosa que marque más que un secuestro, y no hay cosa que acabe más que un secuestro. Es el peor cáncer de la humanidad, porque es que si a una persona le da cáncer, pues se muere, pero se murió y lo enterraron, se le hizo el duelo, etcétera. Pero cuando uno siempre, casi en su mayoría, la incertidumbre, entonces, y eso acaba con todo, acaba con la familia, acaba con los negocios, acaba con todo, con las empresas. Briñes se acabó por el secuestro. Mi cuñado vino a los 8 meses, se murió de un cáncer que ya venía en camino, y fue imposible pues su recuperación. Se acaba Briñes y Compañía. Viene una etapa muy dolorosa, y digamos que como en el proceso de paz, las consecuencias que deja un secuestro
tienen que, la única manera de medio arreglarse sería a través de un proceso, ¿cierto?, donde haya verdad, justicia y reparación. Sí, ¿hubo heridas, hubo diferencias de criterios en el manejo de la situación entre los familiares? Sí, claro que sí. La unidad, por más que uno no quiera, la unidad familiar y empresarial se rompe, porque es que en lo familiar, pues entonces cada familia empieza a trabajar en términos de su secuestrado. ¿Cierto? Entonces, mi esposo está secuestrado o mi padre está secuestrado, así sea mi hermano que también está secuestrado. Entonces vienen esas diferencias. En segundo lugar, empiezan a aparecer personajes nuevos, como los nuevos amigos de las personas que quedan acá, ¿cierto? Y entonces aparecen como los nuevos amigos, como los que les van a ayudar, etcétera. Y ahí se presentó una situación que mucha gente se arrimó para disociar. Había mucha gente interesada en que Oriñez y compañía desapareciera del mercado porque éramos una competencia fuerte y en el mundo de los negocios, pues esto es natural, que uno no quiera tener competencia, le gustaría mucho estar solo en el mercado. Y entonces esas coyunturas, pues mucha gente las aprovechó desafortunadamente. Hoy fingen ser amigos nuestros, pero al fin y al cabo tenemos absoluta claridad. Pero también viene el tema que es de fondo, es que un secuestrado, cuando regresa, ¿cierto?, viene una persona totalmente distinta, totalmente diferente a la que se fue. No es el mismo esposo, eso lo dicen las señoras. No es el mismo padre, eso lo dicen los hijos. No es el mismo amigo, eso lo decimos mucho. Y no es el mismo socio, eso lo digo yo. Porque vienen con un pensamiento totalmente distinto. Y ellos piensan que uno acá no hizo nada por liberarlos. Entonces, la primera pregunta, ¿y por qué me dejaron tanto tiempo? ¿Y qué pasó? Y nada de lo que uno ha hecho le sirve, así lo haya hecho la señora, el que sea, nada le sirve porque ellos no lo ven de esa manera. Ellos dicen, ¿y por qué no lo hicieron de tal manera? Viene una especie de cuentas. De recriminación. De recriminación y entonces nada les satisface. Y en esa orden de ideas, pues desde luego que ni la unión familiar se puede mantener y menos un tema empresarial. Yo quedé sosteniendo casi por 4 años a Oriñez y compañía, una sociedad que tenía 3 socios y se van 2, pues entonces yo quedé 5 deudores, yo quedé sin equipo de trabajo, yo quedé solo sosteniendo y ahí me tocó asumir 3 frentes, que lo hice con mucho amor, con mucha entereza, con mucha entrega, con mucho trabajo. Uno, el frente familiar. Teníamos que ayudar a las familias, apoyar a las familias, desde luego satisfacer sus necesidades económicas que se hacían a través de la empresa, por un lado. Por otro lado, iniciar un proceso de cómo traerlos, de cómo evitar que el secuestro no fuera tan largo. Y el otro frente era el frente de la empresa. Entonces eran 3 frentes muy complicados. Yo tengo que decirle, Edgar, que yo fui el primero que llegó a la selva por ellos. El secuestro fue un jueves a las 10:30 de la noche, 1 de julio del año 2001. Y el sábado siguiente, yo ya estaba en la zona de distensión. En ese tiempo existía la zona de distensión. Yo fui a hablar con el comandante de la zona de distensión y dice, mire, ustedes hicieron el secuestro de Miraflores, yo vengo a hablar por estas personas, explíqueme qué clase de secuestro es, un secuestro político, un secuestro económico, cuál es el origen del secuestro. Me dijeron que era económico y con algún matiz político. Y entonces, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cierto? O sea, yo me puse en función como gerente a gerenciar ese proceso y por eso estuve allá me hicieron quedar 3 días en la zona de distensión y al final me dijeron, no, nosotros no podemos tomar decisiones porque ha sido una decisión del secretariado y el secretariado es el que va diciendo qué es lo que hay que hacer. Pero también, y duramos así 3 años y medio yendo a la selva, hablando con los guerrilleros que nos decían con quiénes teníamos que hablar, etcétera. Y fui el último en salir con José Adán Rodríguez, el hermano de Aníbal Rodríguez, fui el último en salir de la selva, porque el día que los liberaron a ellos, nosotros fuimos a la selva a
a cerrar la negociación, por decirlo de alguna manera. Y nos vinimos, nos regresamos, y hay una cosa ahí que nos sucedió, es que nos lo liberaron sin haber pagado ni uno en ese momento. O sea, ellos ya venían en un proceso, ellos ya sabían que iba a haber un acuerdo, entonces los fueron sacando, y cuando ellos empiezan esos procesos de regresar la gente, de sacar la gente para liberarla, eso es una logística muy complicada para ellos, no los podían regresar, entonces nos los entregaron sin haber pagado, desde luego terminamos pagando. Rafael Cruz, ¿usted cree que lo interpretaron bien en familia o cree que no lo interpretaron bien? Y una segunda pregunta, ¿la relación hoy es de distanciamiento, de ruptura o cómo es? No me interpretaron bien, esto tengo que decirlo abiertamente y ellos lo saben. Y eso forma parte precisamente por lo que yo le decía anteriormente, porque hay mucha influencia de gente externa, cercana y lejana, que hace que las cosas no funcionen como deben funcionar. Pero desde luego que ese es hoy un proceso superado, sí generó distanciamientos, digamos que no hubo, hoy no existe la misma armonía familiar que existía antes, y bueno, pues nosotros como que todos nos hemos puesto de acuerdo para que las cosas funcionen de la mejor manera. Hoy están haciendo un trabajo muy importante nuestros hijos. Desde luego ellos se hablan, desde luego ellos son muy amigos, desde luego ellos son muy solidarios, y entonces nosotros hemos entendido ese mensaje como un mensaje de que en algún momento tendrá que haber una reconciliación familiar. Hablemos de Pitalito. ¿Qué ha hecho usted en Pitalito y qué piensa del Pitalito de hoy, Rafael Cruz? Bueno, el tema de Pitalito, yo después del secuestro y después de haberse acabado Briñes y Compañía Limitada, que fue un proceso muy doloroso, Edgar, para mí y para mi familia, muy dolorosa, porque es que cuando el secuestro éramos empresarios. Después del secuestro, Jaime se convirtió en un empleado y yo en un desempleado, y ya no era empresario, porque Briñes se acabó. Yo no soy ingeniero. ¿Quién es Jaime? Jaime Briñes. Jaime, ya. Cierto. Entonces, yo no soy ni ingeniero ni arquitecto, trabajo en la industria de la construcción, pero desde luego para mí fue muy duro, porque cuando yo me acosté siendo empresario y al otro día me levanté en la calle, como si a usted le quitaran, mañana viniera y se llevaran la emisora. Se llevaran la emisora, ¿cierto? Y se la llevaron para otro lado, pero se la llevaron también con negocio y todo. Y hoy soy muy próspero y ojalá esa prosperidad les dure para el resto de la vida. Entonces yo quedé en el vacío, absolutamente en el vacío. Entonces viene la pregunta, ¿qué hacer? Otra lucha, empieza otra etapa de la vida. Ellos se quedaron con la empresa. Ellos no con la empresa, es Aníbal y compañía. Aníbal. Sí, Aníbal y su empresa. Ellos no se llevaron la empresa, se llevaron el negocio. Y bueno, el ilícito, ¿cierto? Pero es como si a su emisora no solamente le quitan los micrófonos, sino que se llevan los avisos publicitarios y todo lo que usted ha hecho para otra razón social, para otra emisora, ¿cierto? Entonces usted siente un vacío sumamente grande. Eso fue lo que pasó efectivamente. Pero bueno, eso lo hemos superado y lo hemos entendido. Entonces viene un proceso, ¿qué hacer? Siempre me ha tocado en momentos de la vida. Su señora siempre solidaria con usted. Solidaria absolutamente, mis hijos, los amigos. El núcleo familiar más cercano, firme. Firme, totalmente firme. Eso es fundamental. Totalmente firme, sí, no, sin ningún inconveniente. Y entonces entonces ya hice una reflexión. Yo ya soy una persona mayor de edad, ya estamos por encima de los 60, sesentones. Entonces ya viene otra etapa de la vida y entonces hay que asumirla también de diferente manera. Entonces aproveché y tomé varias decisiones. Primero, decidir en dónde quería hacer cosas. Y decidí devolverle a la vida y a la ciudad y a la gente lo que la vida me dio, lo que recibí yo soy un producto de la ayuda, Edgar. Toda la vida he recibido ayuda de Dios, de mi familia, de mis amigos. A ellos me debo totalmente. Y entonces tomé la decisión de hacerle unos aportes al desarrollo del Huila
en Pitalito. Y entonces viene un proceso y me inventé el tema del centro comercial. Hay que hacer un centro comercial en Pitalito y hay que traer una de las grandes cadenas que hay en el país. Entonces pensé en Olímpica, pensé en Carrefour, pensé en el éxito, me inventé el proyecto, conseguimos la tierra, iniciamos el proceso. En eso, en la trayectoria había conocido amigos, entonces había conocido amigos con Concreto, una de las empresas más importantes del país en construcción, dueña hoy de 16 centros comerciales, hoteles, etcétera. Y entonces ahí uno de los amigos le dije, mire, yo tengo este proyecto en Pitalito. Me decía, no, pero es que en Pitalito no hay ni siquiera avión. ¿Cómo se le ocurre a usted un centro comercial en Pitalito? Eso está muy lejos. O sea, cuando haya avión me vuelve a decir y toda la cosa. Y yo seguí persistiendo porque mi vida ha sido siempre el resultado de la persistencia. Indudablemente de creer en lo que uno quiere hacer, de creer en uno mismo, de creer y lo que hizo, sí se y lo hizo, y quienes conocemos ese centro comercial nos admiramos de la belleza y de que Pitalito tenga ese centro comercial. Sí, resultó muy bien, eso se me cayó. ¿Qué se cayó? ¿El negocio? El negocio se cayó. Yo arranqué, y hay una cosa que la quiero contar muy rápidamente, y es la siguiente. Cuando yo arranqué la estructuración del centro comercial, con el apoyo de Conconcreto, porque yo nombré a Conconcreto el gerente del proyecto, pero también el constructor del proyecto. O sea, yo tenía muy claro que eso era una empresa sumamente grande y que yo no podía ponerme al frente. O repicaba o andaba en la procesión, ¿cierto? Entonces yo tomé la decisión de ponerme al frente del negocio, y entonces, más no de la operación. Entonces con Concreto aceptó ser el gerente y estructurar el tema comercial, etcétera. Yo convencí al éxito después de 3 años de que fuera Pitalito, en un trabajo en solitario, Edgar, absolutamente en solitario. Ahí no tuve ayuda ni del gobernador de la época, ni nada, porque se negó a hacerlo, etcétera. Y logramos convencer al éxito de que fuera Pitalito. Ya estaba con Concreto de por medio también, entonces eso facilitó mucho el tema. Cuando firmamos el contrato con el éxito, entonces el éxito era colombiano. A los 6 meses sucedieron 2 acontecimientos inesperados. Uno, el éxito vendió el 72% de su participación a la empresa francesa Casino. Entonces el dueño del negocio ya vivía en Europa, se fue para Europa. Quedó el 28% en Colombia. Y el otro suceso es que, paralelamente, en el primer semestre del año 2007, viene la crisis económica europea, y entonces Casino dijo, pues yo no hago más inversiones, yo suspendo las inversiones porque yo estoy en crisis. Y viene y se me hundió el proyecto, con inversiones ya a mi cargo de 3.000 millones de pesos, endeudado con los bancos, etcétera. Y viene el otro reto, es sacar el barco. Tomé la decisión personal de hundirme con el barco, saqué a todo el mundo y tomé la decisión de hundirme con el barco, porque yo tenía la fe, la esperanza y el convencimiento de que lo iba a poder sacar, no sé cómo. Y después de 3 años el barco flotó. Y entonces ya tomé la otra decisión. Yo ya estaba muy cansado, yo ya estaba muy agotado en el proceso. Los bancos me ayudaron, fueron muy solidarios, etcétera, y me ayudaron a sacar. Pero yo tomé la decisión entonces de decirle con Concreto, mire, cómpreme el proyecto. No, pero ¿cómo se lo voy a comprar? No lo hacemos, esto ya pasó, no. Y tomé la decisión y me quedé en esa y terminé vendiéndole el proyecto. Y creo que ha sido también la mejor decisión de mi vida. Porque lo tranquilizó. Porque me tranquilizó, pero tampoco yo sabía que eso era tan complicado, el sostenimiento y el posicionamiento de un centro comercial. Se requiere músculo financiero, se requieren muchas cosas. Que si se queda hubiera sido otro problema. Otro problema totalmente. Rafael, solamente me quedan 2 minuticos y le hago unas preguntas rápidas. ¿Usted cree que Pitalito va por buen camino? Sí, yo creo que en Pitalito hay 2 cosas. Pitalito como Pitalito va por buen camino. Yo no creo que su dirigencia política vaya por buen camino. Y desafortunadamente hay una afectación hoy del comportamiento político frente al desarrollo de la ciudad. Yo diría que hoy sus dirigentes políticos, algunos, desde luego no todos, no tienen la camiseta del desarrollo, ven más bien como la oportunidad de participar en los eventos políticos, pero no el desarrollo. ¿Le gustaría ser alcalde de Pitalito?
Pues a uno le gustaría ser alcalde de su pueblo, pero desde luego que yo no lo voy a hacer. Primero porque no tengo la paciencia de hacerme elegir, segundo porque yo le puedo ayudar mucho sin necesidad de ser alcalde. Eso es un honor que sería muy bueno, pero que no está en mis planes. ¿Y tiene ya candidato para la alcaldía? Sí, yo personalmente sí. Yo creo que ahora ya empieza el proceso político, y yo soy una de las personas, y esta opinión la compartimos con muchos laboyanos, en el sentido de que en esta elección hay que ser absolutamente cuidadoso. O sea, el pueblo no se puede seguir dejando en manos de personas que no tengan el suficiente conocimiento, información, preparación. Me quedan unos segundos. ¿Quién es la persona que usted va a apoyar? Para mí es Sandra Hernández, hoy la presidenta de la Asamblea Departamental, una mujer preparada, una mujer que se ha construido en la política, en lo social, de modo que me parece que yo creo que Pitalito debe elegirlas como su próxima alcaldesa. Rafael, hubiéramos podido hablar media hora más o una hora más. Sí, claro que sí. Desafortunadamente el tiempo se me acaba. Me da muchísimo gusto encontrarme con mi viejo compañero de estudios, amigo de la Normal de Pitalito, hoy convertido en un gran empresario y con una trayectoria como ustedes lo han escuchado. Rafael Cruz Rivera, muchísimas gracias y que le siga yendo bien en la vida. Muchas gracias, Edgar, a usted y a todo su equipo de trabajo. A los oyentes, seguimos sintonizados. Buen día. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.